Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Buenos días, soy Carmen Enit Acevedo y a las 8:05 de la mañana Bonita Radio se enciende para conversar, compartir con ustedes información que ustedes tienen derecho a saber. ¿Dónde está la Junta de Planificación manejando eficientemente el presupuesto de Puerto Rico? El presupuesto de su agencia, el presupuesto que envía el gobierno de Estados Unidos en el momento de la mayor recuperación que debe tener el país después del huracán María categoría 5. Vamos a hablar sobre en qué gasta el dinero la Junta de Planificación, pero sobre todo cómo violenta sus propios reglamentos y las órdenes ejecutivas del gobernador de Puerto Rico cuando da un contrato de $6.8 millones sin competencia a una agencia de publicidad de no más de 3 años en experiencia con el gobierno de Puerto Rico. ¿Quiénes son los presuntos implicados? ¿Quiénes son los que dirigen, los que dan cara por esta agencia? ¿Quiénes firmaron ese contrato? ¿Cómo se comporta la documentación la documentación que encontramos en el contexto de lo que está pasando hoy, con toda la intención del gobierno de Puerto Rico de seguir buscando posibilidad de desarrollo en la costa del país? Con un reglamento conjunto de emergencia que defiende el Ejecutivo porque el del 2010 es viejo, sin entrar en consideración de lo que hacen precisamente con las agencias como la Junta de Planificación para seguir proponiendo que aquellos que se allegan al partido político tengan la posibilidad de guisar con los fondos de la recuperación. Y cómo todo esto está relacionado, porque nada es casualidad. Este es nuestro miércoles de investigación, una investigación que voy a compartir con ustedes de qué manera lo que comienza a ser una información que te llega por una vía extraordinaria, por una vía que no te imaginas que te va a llegar, se convierte en algo que tiene pertinencia y contexto en el momento en que estamos hablando, y por eso la hemos sacado como la sacamos de ayer a hoy, porque nos parece que este es el momento de decirle al país que aquí todo está planificado, incluidas aquellas órdenes ejecutivas que el gobernador de Puerto Rico promueve como elementos de propaganda anticorrupción y finalmente se quedan en nada. Son los propios jefes de agencia quienes están violando esas órdenes ejecutivas sin que pase nada y sin que el gobernador de Puerto Rico aparentemente se entere. Interesante que hoy hay una portada digital de uno de los periódicos de circulación general que trae la narrativa, el discurso de propaganda del gobierno de Puerto Rico con relación al reglamento conjunto. Y ayer por la tarde estuviéramos aquí más de una hora estableciendo el contexto puntual de lo que hace el Ejecutivo cuando choca con el Poder Judicial en este asunto. Antes también voy a comentar lo que es la información que trajimos ayer de alguna manera, pero no hemos comentado porque fue en medio de la entrevista que tuviera con el arquitecto y planificador Pedro Cardona Roy, que tiene que ver con la convocatoria que se está haciendo para el 28 de junio
el 28 de junio una convocatoria que van no solamente los pequeños comerciantes, los industriales y todo aquel que se sienta convocado, porque el plan de ajuste de la deuda, de la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica propone otro aumento al servicio de energía eléctrica. Es que se unieron también las iglesias históricas. Y yo quiero traerles bien poco un video con audio de lo que dijeron dos de esas religiosas que estuvieron allí. Y dijeron por qué van a marchar y convocan a todos sus feligreses igualmente a marchar. Por ahí está todo el mundo. Miguel Ángel Díaz Pagán. Hoy estoy casi sin voz. Abner, Mabel Rivera. Vamos a ver quién llegó primero, que me puedo haber equivocado. Juan García de Haines City, Florida. Saludos, Juan. Está por ahí Rita Guzmán Martí. Egui Aguilar dice que el periodismo bona fide destapando los chanchullos y el traqueteo del gobierno. Gracias. Gracias por eso. Nosotros estamos aquí para investigar, para traer información contextualizada y sobre todo traer aquellos que ustedes tienen derecho a saber y que hay muchos que no quieren que ustedes sepan. Jorge Tañón, Arnaldo Cifre, Orlando González Torres, Lilian de Jesús también está por ahí. Ya nada me sorprende. Raymond Colón, Ana Rosado, gracias Ana por estar. Iria Miranda. Está por ahí también Héctor del Valle, Carles Baratá, Nilda Cruz. Así estoy yo hoy. Bien es barata. Rosa González, Carmen Negrón Rivera, Ivette Campbell. Saludos, Ivette. Claro, Vivienda Pública devolvió 60 millones de dólares. Dicen que tiene una explicación. Nunca entiendo cómo te dan dinero para que lo inviertas en el país y tú lo devuelves. Nunca entiendo. Aida Luz Negrón, Rafael Torres, Lilian Ferrer. Saludos, Lilian. Buenos días. La diáspora que está siempre pendiente a Bonita Radio y que nosotros aquí definitivamente defendemos como esos puertorriqueños que hacen patria donde quiera que se encuentren. Carla Marí también por ahí, Luz Sánchez, Milagros Ortiz Ramos, Lares en la casa, Limari Rivera. Saludos, Limari. También está por ahí José Ángel, Sara Bracero, Malungo Viera y siguen llegando. Yo quiero empezar por la convocatoria. Obviamente de la investigación vamos a hablar largo y tendido después que terminemos este tema que me parece importante. La convocatoria, ustedes saben que habíamos planteado que el fogón prendido con relación a la propuesta de reestructuración de la deuda de energía eléctrica. La Junta de Control Fiscal, que lo supimos porque incluso uno de los abogados que ha trabajado y que trabaja hoy porque hay una nueva demanda de la UTIER en el proceso de la reestructuración de la deuda, sobre todo relacionado a Genera PR. Rolando Emanueli había dejado caer en abril lo que decía, abril-mayo, lo que decía el último borrador o documento que estaba incluido en un documento oficial de la Junta de Control Fiscal en el caso de quiebra ante la jueza Laura Taylor Swain. Y era ese famoso aumento, un aumento fijo, un cargo fijo en la factura de energía eléctrica que podía llegar hasta $50. Lo negaron hasta el fin, hasta que nosotros incluso sacamos el documento y allí estaba. Confrontaron a todos los que hablan español, pero sobre todo también a los que hablan inglés en esa junta y nada pasó. El gobierno de Puerto Rico se allanó. Ahora, en este momento, no lo retó, no lo confrontó a lo que la Junta planteó en materia del plan de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que incluye un cargo para pagarle las pensiones que el gobierno de Puerto Rico no le pagó a los jubilados de la autoridad. No le dio al fondo de pensionados de la Autoridad de Energía Eléctrica. El gobierno nunca ha hecho nada para responder satisfactoriamente, incluso cogiéndose la cárcel, como yo he escuchado a tantos políticos decir, que están dispuestos a cogerse la cárcel, pero que no le van a hacer eso al país. No, el gobierno de Puerto Rico, Omar Marrero, su representante ante la Junta de Control Fiscal, secretario del Departamento de Estado, el gobernador de Puerto Rico, se quedan siempre en la contestación fácil y se esconden y vuelven y salen y nada pasa. En este momento es una amenaza que es casi
certera. Ya no es una amenaza propiamente dicha. Es sencillamente que cuando aprueben ese plan de reestructuración, ese cargo va a estar ahí. Y va a ser el número 8, aumento del servicio de energía eléctrica, con apagones todos los días. Omar Marrero, yo lo escuché en una entrevista con la compañera Mili Méndez y no podía creer todas las maneras de tratar de convencer sin convencerse a sí mismo que estaba diciendo la verdad. No retaron ese plan. ¿Y qué decidió? Un grupo de organizaciones, incluidas las religiosas, cristianas, que se han unido a las voces de aquellos industriales que no son vocales muchas veces. Y esto hay que ponerlo en el contexto correcto, como hablamos siempre de los médicos. Los médicos están ahora en la calle. Los médicos más jóvenes están haciendo una denuncia, sobre todo utilizando las herramientas que ellos saben muy bien usar, que son las redes sociales y todas las herramientas de comunicación nuevas. Pero ahora se dieron cuenta que tenían que salir y salieron. A los industriales parece haberle pasado exactamente lo mismo. Aquello que era una oportunidad para que hubiera competencia en la Autoridad de Energía Eléctrica y que por eso había que privatizarla, porque iba a llegar tanta gente para querer administrar ese bien público, era una falacia. Y ahora se dieron con la escritura en la pared cuando se dan cuenta que lo menos que se quiere ir del país son las industrias farmacéuticas. Y decidieron unirse en una convocatoria que empieza a las 4 de la tarde. Yo me imagino que por el calor, yo lo había empezado a las 5:30 de la tarde para que el sol vaya bajando, en el Capitolio y termina en la Fortaleza. Vamos a escuchar lo que dijeron estas dos líderes religiosas. La conferencia de prensa duró 47 minutos. Se imaginan que solamente podía traer unos pocos de minutos para que tengamos una idea y hacer el análisis de por qué los religiosos están ahí. Marcharemos desde el Capitolio hasta la Fortaleza para reclamar que no se confirme ese plan de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica que aumentará la factura y recortará las pensiones por los próximos 50 años. Les repito, marcharemos el próximo miércoles 28 de junio a las 4 de la tarde desde el Capitolio hasta la Fortaleza para que este plan no se firme, porque esto sería en detrimento de nuestro país, en detrimento de los pensionados, en detrimento de todo lo que nosotros somos y nos condenaría por muchos años. Soy la reverenda Hilda de Robles Florán, pastora general de la Iglesia Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Queremos expresar lo siguiente. Estos aumentos propuestos por la Junta de Control Fiscal pondrían una carga financiera insostenible sobre los ciudadanos, especialmente sobre aquellos más vulnerables, nuestros viejos, personas con condiciones crónicas de salud y personas que viven solas. También nuestras iglesias y servicios que brindamos a estos grupos se pueden ver afectados. Fíjense que ahí hay dos iglesias históricas, la iglesia metodista y la iglesia Discípulos de Cristo, que son denominaciones cristianas que en Puerto Rico han tenido un afinque a tal punto que Discípulos de Cristo es esa denominación que crea una de las universidades más grandes de Puerto Rico, como es la Universidad Interamericana. Estamos hablando de instituciones religiosas históricas que están disponibles también a salir. ¿Que en Puerto Rico ha ocurrido antes? Sí, bien pocas veces. Ustedes ven. No vi el de la Iglesia Católica, honestamente no sé si estaba. Pero ¿ha ocurrido en otros momentos? Sí, bien pocas veces. Sobre todo cuando hay un reclamo
Y hay una necesidad de esa feligresía que ellos reciben cada vez que van a participar del culto, de la misa, etcétera, que está pidiendo la luz por señas de lo que está pasando en el país. Alguien decía, no va a pasar nada, van a marchar y no va a pasar nada. El problema es que si seguimos pensando que no va a pasar nada, nunca van a salir a marchar. Y yo creo que siempre hay una respuesta importante que nos tenemos que hacer y nos tenemos que dar a nosotros mismos cuando planteamos que el cansancio y el hartazgo es tal que la frustración se queda debajo de la cama. Y yo creo que eso es lo que está proponiendo este grupo totalmente distinto. Si no marchamos ahora, habrá otro momento y habrá más momentos. La historia está llena de esos momentos. Pero cada vez que nosotros hablamos de lo que está ocurriendo en Puerto Rico, que saca y que ha sacado a la gente a la calle, yo creo que no se reduce necesariamente a las personas que siempre han estado marginadas. Es que esas han marchado siempre. Ahora salió todo el mundo a la calle. Ahora salieron los médicos. Siempre salen los maestros. Salieron los industriales. Cuando ustedes habían escuchado a un presidente de los industriales de esa organización decir que en efecto el aumento de la energía eléctrica va a matar a muchos negocios en Puerto Rico? Al nivel de la farmacéutica, como Bristol. Pero ¿qué hizo el gobernador ayer? A esta respuesta de convocatoria, a la respuesta de Bristol de que se va, aunque se haya después echado para atrás y decir que no se va por el aumento de energía eléctrica, pero ya se lo había dicho al alcalde. Ese es el problema. Y el alcalde fue honesto cuando dijo en la primera intervención pública que en efecto Bristol se iba porque tenían problemas serios con el asunto de la energía eléctrica. ¿Qué hizo el gobernador ayer? Llevó a una organización, una farmacéutica como Merck, a la Fortaleza a dar un pantallazo de relaciones públicas en sus redes sociales para establecer que hay inversión de esa farmacéutica. Gobernador, ¿cuánto significa el Research and Development que supuestamente usted anunció ayer con Merck? Que no hizo un anuncio grande, no. Hizo un anuncio para las huestes y los troles del PNP en Twitter para poder decir, contrarrestar lo que pasó con Bristol. No lo contrarresta, gobernador, porque primero no hay evidencia de nada que no sea que es un esfuerzo de relaciones públicas para tapar lo que pasó con Bristol el pasado viernes, desde el jueves, que nadie lo ha podido desmentir porque el problema es que aquí se le va la luz a la gente todos los días. Aquí la pizzería de Aguada, que llevaba 50 años en el pueblo de Aguada, tuvo que cerrar por los problemas de energía eléctrica, porque tras que se iba la luz todos los días, se la cobraban bien cara. Lo mismo que le pasa a Bristol. Lo mismo que le pasa a Cooper. A todas las industrias de farmacia de farmacéuticas que están en Puerto Rico. Que tienen que invertir, si no, millones de dólares en sistemas alternos, porque no hay energía eléctrica estable en el país. Entonces, ahí es donde yo creo que esta marcha me pareció interesante e importante que hubiera una conferencia de prensa multitudinaria. Gente, allí estaba todo el mundo. Soy honesta, no vi al monseñor. No sé si la iglesia católica fue. Pero ahí hay una expresión del país. Eso es un fogón prendido que el gobernador de Puerto Rico contesta con un anuncio de Merck en sus redes sociales, diciendo que el reglamento conjunto del 2010, esa decisión del Supremo, es que yo no puedo hacer eso porque eso es bien viejo. Gobernador, viejo el viento y sopla, como diría mi abuela Reyes Vázquez. Por ahí está Florence. Quieren hacer ver que todo está piche San Crin para que la gente no proteste. Fue lo que dijiste. Para que exactamente no podemos ser derrotistas y seguir empujando. Hay presión hacia adelante defendiendo al pueblo. Somos más y no tenemos miedo, dice Polo Quiles. José Pepe, y bajo el voltaje. Ni te cuento del bajo voltaje donde nos deja.
Desde cualquier trinchera hay que forzar al desgobierno a tomar acción porque la ineptitud es la falta de planes que el pueblo paga con creces. Adalberto Ramos. Saludos a Adalberto. Y Polo Carhor. Por ahí hay un correligionario, no. Por ahí hay un pariente mío con un nombre que no puedo ni pronunciar. Saludos a Acevedo. Buenos días, Ramón Molina. García, Pipo. Sigue en la Lalandia. Florence, quieren hacer ver que todo está piche San Crin para que la gente siga creyendo en sus mentiras. Eso era lo que decía Florence. Hay que parar el país, eso es lo que tenemos que hacer. Este gobernante tiene locuras de poder, ambición de dinero que no es de su propiedad, dice Ilka Hernández Orchini. Saludos, Ilka. Me preocupa un montón que gigantes como Medtronic y Amgen también se vayan de junco. Eso es así. Amgen tiene otros problemas que tiene que ver con el asunto de las contribuciones. Aquí trucaron un montón. Pero a mí me parece que es parte de lo mismo y la gente que conozco de la industria farmacéutica me lo dicen cada vez que hablamos. Juan Saca será familia del expresidente de El Salvador preso por corrupción. Ni idea. No sé quién es. Tal parece que a Pipo se le acaba, dice Papo Donel. Papo, saludos y gracias por tu contribución. Llegó ahorita. Gracias por eso. Qué bueno que estás por ahí. Déjame ver qué dice Papo. Yolanda Charbay también comenta: el hogar de ancianos en Mayagüez tiene fluctuaciones de electricidad todos los días y apagones seguidos. Miren, esa mención de las personas de mayor edad o de los adultos mayores de ambas religiosas, yo quiero que ustedes sepan que esas son no solamente los feligreses de ellas y ellos. Eso es lo que están viendo con aquellas instituciones a las que le dan servicio, como son los hogares de ancianos en Puerto Rico. Pero hay una realidad. ¿Quién en este país, qué familia en este país no tiene un viejo o una vieja que la esté pasando mal con relación a lo que está pasando en el país? Díganme uno. ¿Quién? Noelia García Bardales tiene padres y madres. Y estoy segura que ya mismo están en edad de tener la realidad de todo viejo, toda vieja. Y en un país en crisis. ¿Por qué? Porque ellos pueden agarrar el teléfono y tienen el privilegio. Por eso. Pero el problema es que ellos son 200, 300. ¿Cuántos son el pueblo que está aquí abajo, que incluso votó por ellos en el 32%, que tiene un familiar que está padeciendo de alguna necesidad relacionada con su edad por la carencia y la precariedad con que se vive en Puerto Rico hoy, gracias a todo lo que hemos descrito aquí, sobre todo el asunto de la energía eléctrica? Piénsenlo, ponlo en la nevera. Y ahora vamos a hablar antes de entrar en la investigación, la secretaria del Departamento de Recursos Naturales, la escuché por grabación diciendo que es indignante, que es una barbaridad. Y básicamente dejando caer que ella no puede hacer nada contra aquellas personas que tienen botes y llegan al Cayo Matías y a todos los cayos alrededor de la Parguera y cometen violaciones ambientales como las que cometieron el pasado lunes en el Cayo Matías las personas que estaban en un espuma party. A mí me parece patético, y ayer lo hablábamos Pedro Cardona Roy y yo, que los jefes de agencia en este país no conozcan ni siquiera la ley, la Constitución de Puerto Rico, que establece cuáles son sus responsabilidades como jefes de agencia, en este caso de una agencia constitucional como es el Departamento de Recursos Naturales. La secretaria del departamento dijo en un programa anoche que no podía ir contra, más allá de una multa. Puede ir contra los que violaron la ley. Pero secretaria, yo no sé si usted lo sabe, le hace los reglamentos de la agencia. Usted puede cerrar el Cayo Matías. Usted puede cerrar los cayos ahora mismo que están alrededor de la Parguera, precisamente para proteger los recursos naturales, que es la principal misión del departamento.
Por eso se llama Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, secretaria. Y es increíble que al día de hoy, 72 horas más tarde, la secretaria no sepa lo que tiene que hacer como jefa de agencia. Y que lo único que sirva y funcione desde el punto de vista de los planes de trabajo que tiene esa agencia sea la demagogia y la propaganda que incluso los amigos del Telegram Chat todavía creen que funciona, yendo a los medios tradicionales a decir esas barbaridades. Y no voy a hablar de la Secretaría de la Familia todavía porque necesito solamente un dato que corroborar para traer la información de lo que alega la secretaria, que es que la gente abandona a los viejos y a las viejas. Vamos a hablar de eso, secretaria, pronto. Digo, yo no sé si ustedes me contesten las llamadas porque no me las han contestado antes, pero vamos a traer esa información porque yo creo que es importante. A ver, ¿qué es realmente lo que está pasando? Que nuestros viejos y nuestras viejas, bajo la jurisdicción del Departamento de la Familia, están en la calle. Están en la calle y no en un hogar que se supone que los proteja. A eso vamos después. Pero por ahora, la secretaria del Departamento de Recursos Naturales se debe leer mucho mejor las leyes relacionadas con la protección de recursos naturales y la agencia que dirige. A esta hora, gracias a las cooperativas Manuel Seno Gandía, a la cooperativa de Vega Alta y a Buen Vecino Café, que no nos fallan en su auspicio y apoyo a nuestro proyecto desde el día 1. Gracias, Quique Reus, por el apoyo. Y ayer estuvimos hablando a ver si vuelvo a Buen Vecino Café, pero estamos medio apretados en estos días, así que tenemos que ver de qué manera lo podemos hacer. Bueno, hay que ponerse los tenis, dice Julia Rodríguez Pombar. El gobernador es el taparrabo de la Junta. Bueno, nosotros hemos hablado mucho de cuál es la posición de cabildero que tiene todavía el gobernador de Puerto Rico en favor de la Junta de Control Fiscal, porque en efecto fue su abogado y funciona como tal desde la gobernación. La protección que hace el gobernador de Puerto Rico de todo aquello que tiene que ver con la Junta de Control Fiscal es evidente. Y no hay manera de interpretarlo de otra forma. El gobernador dice que hace, pero no hace nada para que la Junta de Control Fiscal deje de estar ejerciendo la bota y los recortes draconianos a todo el presupuesto que redundan en la precariedad de las personas que residen en este país. Yo quiero empezar la investigación que publicáramos hoy a las 6 de la mañana, diciendo algo relacionado con nuestro oficio que yo creo que es importante siempre compartir para entender cómo es que nosotros podemos decidir o no decidir en un momento dado que una información debe ser publicada o debe ser completada. Yo recibí hace, yo les diría que más de 3 meses, información de lo que estaba pasando en la Junta de Planificación con relación a la disposición de dinero de la recuperación para atender un esfuerzo de una alegada campaña de información que no solamente incluye a la Junta de Planificación, sino también parecería una interrelación con lo que hace el Departamento de Desarrollo Económico a través de la Oficina de Gerencia de Permisos. Y esto es súper importante, por lo que en lo sustantivo vamos a entrar más tarde. Pero en términos de cómo se gestiona, cuando a mí me llega esa información, me pareció importante, pero había algo que no me cuadraba dentro de ese contrato y la necesidad de disponer de esos fondos. Como ustedes saben, yo trabajo sola y lo dejé al resguardo porque no podía, entendía que tenía que tener prioridad con otras investigaciones. En este momento se me prende la bombilla pensando que lo que está ocurriendo en el departamento, en la Junta de Planificación OCPE y el Departamento de Desarrollo Económico no es casualidad por todo lo que hemos hablado con relación a los permisos, el desarrollo de la costa, etcétera, etcétera,
y que tenía que haber algún esfuerzo de comunicaciones provocando no solamente la contratación, sino tratando de establecer la mirada positiva de esas agencias públicas para dar cara de algo que es inaudito en todas las investigaciones que hemos tenido relacionadas con los crímenes ambientales. OCPE da los permisos y después no demuele, sol y playa. OCPE es bien rápida haciendo esa burocracia, pero después invierte la burocracia en contra de los recursos naturales. Y ahí está el Departamento de Recursos Naturales. Ya hablamos de su secretaria, de qué manera está desmantelado todo el sistema. Y las pocas personas que hay allí hacen el trabajo que pueden. Y mucho ha salido porque la protesta, los manifestantes y el periodismo independiente ha hecho su trabajo en visibilizar lo que está ocurriendo en esa área. Ahí llego otra vez al famoso contrato que me habían enviado hace 3-4 meses y que entonces tenía que indagar un poco más. ¿Por qué? Porque 6.8 millones de dólares para una agencia de publicidad. Ustedes dirían, esas agencias son carísimas, los costos son carísimos. Sí, son bien altos. El problema es que una buena agencia de publicidad con 6.8 millones de dólares no hace una campaña en 1 año y medio. Puede hacer, no, además de una campaña, muchos esfuerzos por visibilizar. Digo, aquí han habido agencias de publicidad que han sido súper efectivas trabajando con el gobierno de Puerto Rico. Desde el contenido de la campaña hasta su ejecución, hasta su forma. Pues, ¿por qué? ¿De dónde sale este dinero? Siempre recuerdo que la primera línea que me dieron, y fue un envío que me hizo un internauta, que ahora mismo me preguntan quién es y no lo recuerdo, a través de el correo electrónico, que eran fondos federales utilizándose para adjudicar 6.8 millones de dólares desde la Junta de Control, desde la Junta de Planificación. En un momento en que está cuestionado si OCPE realmente no fue la píldora del veneno que creó la administración Luis Fortuño para destruir todo lo que tuviera que ver con los grandes bienes de dominio público, los accesos a los bienes de dominio público que hay en Puerto Rico, porque son los que busca el capital para desarrollar todos sus intereses a través de los desarrollos turísticos, las viviendas de lujo, etcétera, etcétera. Así es que aquello que estaba, como diría Mili Quesada, en la gaveta y no era el miedo, surge importante en un momento en que estamos discutiendo todos los contextos y cómo se articulan y cómo se dan estas conspiraciones desde todas las agencias y quiénes son los protagonistas. Y fíjense que aquí estamos hablando de 3 agencias de gobierno. OCPE, Desarrollo Económico, que OCPE está bajo la sombrilla de Desarrollo Económico, y la Junta de Planificación. Y cuando ayer hablábamos con Pedro Cardona Roy de lo que supone que una certificación que hace el gobernador de Puerto Rico tenga el lenguaje de propaganda de la emergencia para provocar el famoso reglamento conjunto de emergencia, no más de 12 horas más tarde de que el Tribunal Supremo le haya dicho al gobierno, no vas, tienes que utilizar el del 2010, no solamente se activa la suspicacia. Entonces tienes que buscar finalmente si en efecto esto se hizo, esta contratación se hizo en todas las de la ley o aquí hay truco. Y por eso llegamos al caso de P2P, que es una agencia de mercadeo. Inició como una agencia de mercadeo y de hecho todavía, fíjense que su nombre es P2P Marketing Agency. Pero también tiene
un dispositivo en el Departamento de Estado como una corporación P2P Communications Group. Estas 3 personas que ustedes ven aquí son los directivos. Él es el gerente general, Rubén Rodríguez Cid. Gwendolyn Crowder Medina y María del Pilar Cartagena. Alguien me dijo esta mañana que Rodríguez Cid y María del Pilar Cartagena son esposos. Honestamente no lo sé, pero eso fue lo último que me llegó esta mañana cuando empezó a correr la información, y ya me han llamado un par de personas o me han enviado mensajes sobre la posibilidad de cuál sería la conexión. Cid de apellido, sí, el segundo apellido es Cid. La conexión de este grupo de personas, como los ven, muy jóvenes, y que en este momento de la historia es más que importante, porque estamos hablando de una agencia que tiene 8 años de creada y que su primera experiencia con el gobierno de Puerto Rico es nada más y nada menos que del 2020. Y no con una agencia como la Junta de Planificación, sino con la Comisión Estatal de Elecciones. Ahí están los contratos. Tuvo 5 con la Comisión Estatal de Elecciones entre el 2020 y el 2023. Tuvo 2 con el Departamento de Justicia, uno que se vence ahora. Realmente, déjenme verificar, a ver, yo creo que son 3. Y el increíble con la Junta de Planificación, que le supone $6.8 millones, firmado el 18 de mayo del 2022, con Julio Lasuz Ruiz, presidente de esa junta. En efecto, tuvo su primer contrato en febrero del 2020 con la Comisión Estatal de Elecciones, un contrato que, según el documento oficial de la Oficina del Contralor, solamente fue aprobado por el Partido Nuevo Progresista, comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, alias Edwin Mundo. En aquel momento creo que él era el alterno y era José Joaquín Sánchez en el 2020. Ha tenido con el Departamento de Justicia 3 contratos. De hecho, en esa página donde ustedes ven a los 3 empresarios, esa página tiene una pestaña donde se habla de el portfolio, a quienes le dan servicio, y está el Departamento de Justicia. Increíblemente está el Departamento de la Familia, pero no hay ningún contrato, por lo menos a través de P2P en el Departamento de la Familia, en la Oficina del Contralor. No encontramos nada en el Departamento de la Familia. Vamos al contrato. ¿Y por qué estamos diciendo que este contrato que habla, y entiendo que es la página 2, señor director, habla en su redacción de unas peticiones de propuestas que hizo la agencia para atender estos servicios? De eso habla cuando dice the second part responded to RFP el 13 de julio del 2021. ¿Qué nosotros encontramos con relación a esa solicitud de propuesta que hizo supuestamente la agencia? Primero, le hicimos un requerimiento de información a la JP desde el pasado lunes, y hasta esta hora que estamos hablando, ni siquiera me han contestado las últimas comunicaciones, que fueron ayer. Ayer yo pude hablar con una de hecho no me ha contestado, lo estoy verificando en el WhatsApp, con la oficial de prensa, pero hasta el momento no contestaron cómo fue el proceso de requerimiento de propuesta y quiénes compitieron. No contestan, aunque vayamos al documento nuevamente. Ustedes ven que en ese documento establece propiamente que hubo el 13 de julio una presentación de propuesta por parte de la aquí firmante segunda parte
que es en efecto P2P. Que esa propuesta se enmendó en el 2021 y que fue una mejor oferta y una oferta final. Cuando en el contrato no dice nada sobre cuándo empezó supuestamente y cuándo fue el día que se abrió la petición de propuesta. Hace silencio con quienes también fueron parte de ese proceso. ¿Cuántos? Por lo menos decir cuántos. No dice nada. Nosotros hacemos como parte de nuestra investigación una búsqueda en las páginas de las agencias. Yo creo que es importante establecer lo siguiente. En el 2021 y en el 2021, en abril del 2021, 13 meses antes de que el gobernador de Puerto Rico, la Junta de Planificación firmara este contrato, el 18 de mayo del 2022, el gobernador de Puerto Rico emitió una orden ejecutiva, la 2022, la 2021, fue 13 meses antes, 029. ¿Cuál es el texto de esa orden ejecutiva? La cacarearon, no sé cuántas veces hablaron de esto. La orden ejecutiva a los fines de establecer medidas para asegurar la transparencia y responsabilidad fiscal de la contratación gubernamental de servicios profesionales. En nuestro compromiso por impulsar una reforma mediante la cual nuestro gobierno combata la corrupción y que a su vez sea partícipe activo del desarrollo económico. Para ello, urge reforzar una estructura gubernamental enfocada en la eficiencia y en la ejecución, implementar las mejores prácticas de gerencia para obtener resultados medibles, así como disponer un sistema de contratación competitivo, eficiente y transparente. El Estado de Derecho vigente establece procesos abiertos y competitivos para adquirir diversos bienes y servicios, pero no dispone de tales requisitos en la contratación de servicios profesionales. Esto pudiera conducir a la contratación de servicios innecesarios o a un mayor costo. ¿Y qué? Vamos a la última página para que sepan que esta es la orden ejecutiva que sacamos de la página de la Fortaleza, donde ubican todas las órdenes ejecutivas que el gobernador de Puerto Rico ha emitido. Esto es documento público. ¿Qué es lo que dice el contrato de la Junta de Planificación? Que abrieron un proceso de solicitud de propuesta. Solamente da una fecha, el 13 de julio. El 13 de julio es la última fecha. La última fecha para supuestamente presentar esas propuestas. El contrato dice que P2P lo hizo el 13 de julio. En la página de la Junta de Planificación no dice nada sobre este requerimiento de propuesta. Hay otras del 2021, hay otras del 2022. Este requerimiento de propuesta supuestamente fue en el 2021. ¿Por qué lo sabemos? Porque además de que el propio contrato lo establece, yo encontré 2 entradas que igualmente no tienen contenido cuando usted le da clic y va a la página que supuestamente establece el aviso público. Y es específicamente el 13 de junio del 2021, un mes antes de que se dejara sin efecto o se cerraran las peticiones de propuesta. Usted dirá, caramba, fíjense cómo en español establecen la fecha de entrada y en inglés establecen la fecha de salida, la fecha en que vence esa petición de propuesta. Es un plan en ejecución, exacto.
Se nota cómo lo han maquinado. ¿Qué es lo que hace importante estas dos entradas que vemos en pantalla? Precisamente que nosotros podamos establecer que ellos trataron de cumplir, o por lo menos presentaron a nivel digital un aviso público para recibir las propuestas. Primera pregunta, ¿las recibieron? No lo sabemos porque la Junta de Planificación no contesta. ¿Quiénes compitieron? Y yo le hago un llamado a las agencias de publicidad que sabemos que nos escuchan y que están pendientes también a lo que nosotros proponemos acá. Que si alguien tiene información de que ustedes participaron, envíenla, porque la Junta de Planificación hasta el momento no contesta. ¿Y por qué es importante? Porque yo quiero saber y estoy segura que aquí hay agencias de publicidad que compiten como cualquier hijo de vecino, que tienen la capacidad para hacer un proyecto del que vamos a hablar ya mismo, que no está muy claro ni siquiera porque lo que pide y la subvención que se le dio de 6.8 millones a la Junta de Planificación, para la cual utiliza este dinero para ese contrato, no está claro cómo entra la agencia de publicidad. Pero yo sé que aquí hay agencias de publicidad que cumplen con todos los requisitos de una agencia que dice, mira, voy a hacer esto, esta es la propuesta, envíamela. Si alguien tiene información de cuántas agencias de publicidad con capacidad, estamos hablando de 6.8 millones de dólares. Tú tienes que tener mínimo 13, 14 millones de dólares en el banco para poder hacer ese trabajo y que el gobierno después te lo pague. Aquí el gobierno paga por factura, el gobierno no paga adelantado. Digo, no se supone. Entonces la pregunta es, si hay alguna agencia que me esté escuchando o alguna persona relacionada, envíenme la información confidencial. ¿Ustedes participaron, no participaron, escucharon, vieron este anuncio, participaron y nunca le contestaron? Importante. La Junta de Planificación, yo estoy segura que la comunicadora de la Junta, Ibelis Prado, me está escuchando. Contesten las preguntas que el país tiene sobre esto a través del periodismo. ¿Quiénes compitieron? ¿Cómo se llegó a P2P? ¿A quién conoce? Cualquiera de estos tres empresarios que dirige esa agencia. ¿Cuál es la capacidad de esa agencia para hacer un proyecto de 6.8 millones de dólares que se supone que es a nivel isla? Y vamos ahora a lo que dice la famosa subvención o grant versus lo que contrata la Junta de Planificación. En su primera página de ese contrato se establece, en efecto, de dónde sale la subvención, y si le puede dar un poco de zoom, señor director, de dónde sale la subvención y su justificación. Es una subvención que nace de las subvenciones de los programas de mitigación y riesgo que tiene FEMA. Estos son fondos de la recuperación, gente. Hay hasta una mención de lo que ocurrió en septiembre del 2017 con relación a los huracanes Irma y María. La catástrofe, que hubo 250,000 propiedades dañadas y que mucho de lo que se encontró fue los bajos niveles o los altos niveles de construcción informal que no cumplen con los códigos de seguro, etcétera, etcétera, los códigos de construcción, etcétera. Y que no estaban exactamente, entre 85 y 90,000 estructuras estaban construidas informalmente, lo que significa que no están construidas bajo los códigos de construcción aprobados del gobierno de Puerto Rico, que no cumplen. ¿Qué se supone que va a hacer, que tiene como objetivo? Vamos a ponerlo más claro, que tiene como objetivo esta subvención. Investigar y auditar las quejas presentadas por ciudadanos, agencias, municipios y motu propio, y desarrollar procesos para proporcionar notificación de violaciones y referencias a la división legal de la Junta de Planificación. Héctor Morales, que estaba hablando ayer Pedro Cardona Arroyo, para garantizar que
logre el cumplimiento en todos los casos. Aumentar el intercambio de datos, aquí lo súper importante, entre las entidades del gobierno de Puerto Rico, como la Oficina del Comisionado de Seguros, para garantizar que la toma de decisiones y la aplicación de las leyes, reglamentos y códigos aplicables sea consistente en todas las entidades del gobierno, utilizando los mejores datos disponibles y establecer una metodología para medir los impactos de este trabajo propuesto, con énfasis, hincapié, diría yo, en reducir el número de estructuras construidas informalmente para permitir que la JP y la OCP, Oficina de Gerencia de Permisos, realicen los ajustes necesarios a medida que avanzan los programas previstos por el proyecto. Y se supone que para cumplir con esos objetivos, la JP necesita contratar servicios de comunicación profesional para apoyar un esfuerzo de divulgación y comunicación en toda la isla para garantizar la conciencia pública y la comprensión, la afinidad y la participación de los esfuerzos y objetivos de la subvención. Las actividades de divulgación de comunicaciones también tendrán como objetivo educar sobre los peligros de la construcción informal y los beneficios del cumplimiento del Código de Construcción. Ok, ahora en Arroyo Habichuela. Los objetivos de la subvención. La contratación de una agencia de publicidad para estos otros. ¿Usted cree que ahí hay una relación directa entre lo que va a hacer esa agencia y lo que en efecto es el objetivo de la subvención? Que es que la gente entienda, por un lado, que es que el país entienda. Por otro lado, ¿cómo van a cumplir con el objetivo de que haya una mejor interrelación entre las agencias que se supone que cumplan con estas leyes? Que se supone que cumplan con darle al país la posibilidad de tener un reglamento de permisos coherente, sin burocracia, pero en la mejor protección de todas las partes, incluidas los bienes de dominio público, que son parte de lo que el país pretende conservar para poder accederlo. Que usted no construya ilegalmente en una reserva. ¿Cómo se relaciona esto con lo que está pasando hoy? Que no es el vecino de Caimito, ni el vecino de Tierras Nuevas en Manatí. Es el desarrollador con capacidad económica, con billetes para ir al tribunal, el que está violando los reglamentos y permisos de la Junta de Planificación, por un lado, de la OCPE y también del Departamento de Recursos Naturales. ¿Cómo le habla esta campaña de publicidad a esa gente? ¿O es que esto solo para la gente que construye con 4 palillos las casas en una guinda en Caimito Abajo? Gente, cuando uno realmente lo deconstruye, lo saca en pedazos, se da cuenta que aquí tiene que haber un interés de alguien que no conocemos hoy en llevarse 6.8 millones de dólares de mayo del 22 a septiembre del 22, la primera fase, la segunda de octubre del 22 a septiembre del 23 y la última de octubre del 24 a enero del 23 a enero del 24. 6.8 millones de dólares que no cumplen con la directriz de que esto tiene que pasar por un proceso de competencia. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué me van a entregar ahora? Si no está en la página. Lo último que me dijo la comunicadora ayer es que ella no podía contestarme la pregunta de por qué no estaba en la página. ¿Por qué se tienen que tardar 48 horas para entregarle a un periodista bona fide lo que es información pública? ¿Usted cumplió o no cumplió con la orden ejecutiva? No cumplió con la orden ejecutiva. ¿Por qué no? Si alguien participó, ¿quiénes participaron? ¿Dónde están los documentos? ¿Dónde están los ponchadores que dicen que eso llegó entre el 13 de junio y el 13 de julio?
¿Quiénes son estos contratistas que de la noche a la mañana cogen un contrato de 6.8 millones de dólares con el gobierno de Puerto Rico? Lo más que habían tenido antes habían sido $400,000 con el Departamento de Justicia. Digo, perdón, eso fue después. 200 y pico de mil dólares con la Comisión Estatal de Elecciones. La Contralora, me imagino que esto le va a tocar al próximo que venga, 7 o 8 años después. FEMA. ¿Qué sabe FEMA? ¿Qué sabe Manuel Lavoy? Que se jacta diciendo que ellos están gastando los chavos como es. Y que aquí hay un procedimiento transparente. ¿Qué sabe Fermín Fontanes? Por cierto, está en el closet como Noelia García Bardales. Estas son las investigaciones que una dice, esto es por diseño. Y vamos a hablar de Julio Lasuz. Ayer Pedro Cardona Roy me dijo que lo más que podía decir de Julio Lasuz es que tenía las cualificaciones académicas como planificador. Cuando Julio Lasuz fue al Senado el año pasado, en el 2021 realmente, a finales del 2021, Julio Lasuz tuvo una senadora en contra exclusivamente que asumió un turno y dijo por qué, María de Lourdes Santiago. Exclusivamente porque entendía que Julio Lasuz, como otros en las agencias donde se estaban ventilando la ineficiencia del gobierno del 32% en los casos de crímenes ambientales, sobre todo en la costa, demostraba ninguna importancia y ningún interés en resolver lo que estaba pasando en esos asuntos. Que no podía darle su voto a un candidato que no mostraba capacidad, pero tampoco demostraba interés en ser eficiente. Y que lo único que hizo Julio Lasuz en el 2021 y forzado por la protesta y la denuncia y el chanchullo del caso de Sol y Playa, fue ir al tribunal con relación a este caso y sabemos en dónde estamos ahí. Eso pasó en el 2021. En el 2023 nosotros tenemos esta investigación que pone a Julio Lasuz firmando con una joven empresaria un contrato de 6.8 millones de dólares. Pero ¿para qué está disponible Julio Lasuz? Para seguir el libreto de COI o de la agencia que tiene de frente, que viene desde Fortaleza, para hacer una portada o que le lograr una portada en un periódico de circulación general, diciendo que el reglamento conjunto va a estar en un par de meses. Habrá que ver. Sabemos que lo que van a traer es, yo creo que un copy and paste de ese de emergencia que sacaron el otro día, aunque este es supuestamente con relación a permiso. Pero lo más importante a lo que ha estado dispuesto Julio Lasuz es a discutir en las redes sociales con Jennifer González. Precisamente por el reglamento conjunto. Porque Jennifer González, de no aparecer, ustedes saben que está últimamente haciendo disertaciones, presentaciones en las redes sociales igualmente, no solamente de los supuestos chavitos que consigue, que sabemos que hasta las agencias federales después la desmienten, pero sobre todo de lo que dijo en marzo, y ahí está el récord, es cierto, lo dijo en marzo, de que había que aprobar un reglamento de permisos de emergencia. Y Julio Lasuz estuvo dispuesto a contestarle a Jennifer González precisamente como contestan los políticos de barricada. Y específicamente, y tengo que hacer alusión, dejemos ahí el Twitter, porque tengo que hacer alusión a la
al Twitter más completo porque hubo un careo entre ellos que no está en pantalla y quiero ser bien específica con relación a ese careo. ¿Qué le dice Jennifer González? En marzo pasado sugerí activar un reglamento de emergencia para no paralizar nuestra economía. La acción de la Junta de Planificación de reactivarlo es la correcta, pero estas decisiones no pueden volver a tomarse tarde. No pueden dilatarse. Dándole pam. Ya Puerto Rico tiene muchos retos económicos, etcétera, etcétera, como si ella realmente hubiera hecho algo para combatir todo lo contrario. Es también la persona que se pone en Washington para agendar y agenciar la propuesta neoliberal del Partido Republicano, y de eso hay muchos ejemplos. ¿Qué le dice Julio Lazuz? Estimada comisionada residente, el reglamento de emergencia solo se activa cuando no hay uno vigente. Inmediatamente que el viernes falló en contra del vigente, el gobernador radicó el de emergencia. Puerto Rico no ha estado ni un solo día sin Estado de Derecho. Y volvamos un momento acá al estudio. Julio Lazuz, esa aseveración es mendaz. El viernes, cuando el Tribunal Supremo estableció cuál es el reglamento conjunto vigente, el del 2010. O sea, hay Estado de Derecho, porque el Tribunal Supremo, que es el que viene obligado y tiene el mandato constitucional de establecerlo, lo estableció en esa decisión. Pero el Ejecutivo le pasó por encima. Y ahí es que está el choque de poderes que hablábamos ayer, Pedro Cardona y yo. Pero es peor. Dice además Julio Lazuz. Además, gracias a las iniciativas del gobernador Pierluisi, Puerto Rico está en pleno desarrollo y la economía ha tenido un crecimiento de 3.7%. Eso le contestó Julio Lazuz a Jennifer González. Esta es la explicación de un comisionado de barrio, la contestación de un comisionado de barrio del Partido Nuevo Progresista. Puerto Rico no necesita que los jefes de agencia sean comisionados de barrio. Puerto Rico necesita que los jefes de agencia sean los servidores públicos para lo cual fueron nombrados con el consejo y consentimiento del Senado. Para que no solamente defiendan la Constitución, para que defiendan los intereses del pueblo de Puerto Rico, que es el que les paga. Julio Lazuz tiene una chequera diferente. A esto es lo que se reduce el inversionismo político en Puerto Rico, de jefes de agencia, y a saber, y yo espero que durante el día de hoy me lleguen esas informaciones que yo estoy esperando, a saber quiénes son los contactos de una joven agencia de publicidad para llegar a tener un contrato de 6.8 millones de dólares sin competencia. A saber quién fue el que lo escogió. Y esa es la verdadera pregunta que yo quisiera poder contestar, pero en este momento no la puedo contestar porque no tengo la información. Si me están escuchando los de la agencia P2P, me pueden llamar, se pueden comunicar. Traté de comunicarme, no contestan el teléfono. Me dicen que tienen una agencia que abrieron un espacio nuevo cerca de San Juan. Vamos a ver si podemos contactarnos. Y a todo aquel que tenga información, si sabe qué agencias quisieron presentar o no pudieron presentar o presentaron, la Junta de Planificación me debe no solamente el requerimiento de información, sino también una entrevista con Julio Lazuz que nos diga cómo es que usted es jefe de agencia y no sigue las instrucciones de las órdenes ejecutivas, pero las nombra en el contrato, que es lo más interesante. Y no hay transparencia para nada. Al día de hoy, no hay nada que diga cuál es la competencia para entregarle fondos federales, 6.8 millones de dólares, a una agencia de publicidad para que haga un trabajo que a saber. Nosotros nos vamos, recuerden, estamos en Bonita Radio, nos quedamos un poquito de más tiempo, era justo y necesario, como dicen los católicos. Importante, vayan a todas nuestras plataformas, estamos haciendo lo que queremos hacer, necesitamos de su contribución, si pueden, a todos los que quieran tener una exposición donde está no solamente el periodismo bona fide, la credibilidad
y el compromiso con el país, llamen a Marnie Ferrer, comuníquense a través de correo electrónico mferrer@bonitasradio.net, y allí siempre hay una propuesta para aquellos anunciantes que entienden que el periodismo es importante, urgente en la democracia. Nosotros nos fuimos, hablamos esta tarde a las 5 en Qué Palo en Noticias. Hasta ahorita. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puede realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.